cásate con la casa y olvídate del interés. Búscate el término que te sea más accesible mensual, vete a 40 años en vez de estar sacando $5,000 para bajar el interés, pienso yo. Por eso es que siempre tenemos que tratar de hablar con el cliente con anticipación de cuando van a comprar. Obvio, no se puede hacer siempre, para tratar de ayudarlos y llevarlos al potencial más grande que tengan, para que tengan el crédito más alto, para que puedan obtener la tasa más baja posible para el profile de ellos. Yo, en lo personal, lo que yo veo es a la hora de la inversión o a la hora de la tasación. Ahí es donde esas son las dos que te hace o que avance la transacción o que se caiga la transacción. Okay. Porque muchos de estos programas exigen que esté como, por ejemplo, el 4-point tiene que estar bien, sabe, el techo, la electricidad. Entonces, ahí es donde tiembla el contrato. Muchos piensan que la raza humana ya está perdida. Quizás sea cierto, pero también es cierto que el ser humano tiene la capacidad de cambiar su destino. Ya el mundo está cambiando y nunca antes en la historia hemos tenido acceso a tanta información. Información que nos permite conectar, compartir y crear una comunidad de inspiración para nuestro crecimiento, la cual es esencial para romper con creencias, hábitos y costumbres innecesarias y así transformar nuestras vidas y las de otros. Les habla Ángel Acosta. Este podcast se llama Ángel Acosta for Real y nuestro invitado del día de hoy es... Bienvenidos a otro episodio de Ángel Acosta for Real. Hoy tenemos un episodio muy interesante porque está muy relacionado con nuestro día a día como agentes inmobiliarios. Tenemos a Gustavo Zavallos de Homeowners Financial, un prestamista, un lender que nos va a brindar toda su experiencia, a comunicar tips, consejos para que las transacciones se vayan más a menudo, especialmente en el mercado que estamos hoy día, que está muy competitivo, el de cómo poder llevar esa transacción más fácil. Y también tenemos a Adamelis Valladares, una top producer de aquí de Tampa, para que nos cuente sus experiencias también con compradores en el momento de financiamiento y así poder aclarar tantas dudas, tanta creencia que existe especialmente en el mundo hispano sobre los financiamientos para primeros compradores, inversionistas, extranjeros, etc. Así que empecemos con este episodio. Ángel Acosta for Real. Gustavo Zavallos, gracias por estar aquí. Sé que estás muy ocupado y siempre un placer tenerte como invitado en nuestras oficinas. Adamelis, sé que también estás siempre busy, pero te apalancas mucho de tu equipo y siempre logras esos espacios para unirte aquí en nuestro podcast. Bienvenidos. Gustavo, dinos un poco de ti, qué te dedicas, de dónde vienes. Bueno, muchas gracias por tenerme. Tengo aproximadamente 21 años haciendo préstamos, más específicamente en Florida, más específicamente en el área de Tampa Bay Area. Trabajo para una compañía que se llama Homeowners Financial Group. Okay. Nuestro headquarters está en Scottsdale, Arizona. Okay. Yo trabajo en la sede, en el branch de St. Pete. Somos aproximadamente 17 loan officers, asistentes, procesadores, underwriting, closing. Tenemos todo in-house. Hacemos préstamos convencionales, FHA, Jumbo, 40 Nationals y tenemos otros programas niche que se hacen, que usualmente tenemos que hacer el broker out, okay. Como bank statement loans, ITIN, pero usualmente la mayoría de los programas que hay en el mercado que se puedan hacer, los podemos hacer. Excelente. Adamelis, tienes inicialmente, como lo mencioné, top producer del área de Tampa. Gracias una vez más por estar aquí. No, gracias a ti, Ángel. Cuéntame, ¿cómo ves el mercado hoy día? Bueno, el mercado veo que se está poco a poco estabilizando después de tanta locura. Así es, sí, estamos como que ya entrando a la normalidad. A la normalidad, sí lo veo de esa manera. La razón que te hago esa pregunta es porque ya que nos estamos normalizando, volvemos a caer en esa estructura de compra-venta normal, donde pues, se puede negociar, donde se puede llevar todo de forma más adecuada como se hacía antes.
y donde el comprador va a tener más opciones. Definitivamente en este momento los compradores tienen ahora sí más oportunidad de lo que tenían antes, independientemente de que los intereses están un poco más elevados, sé que han bajado también. Así que, Gustavo, te hago esta pregunta, y Amelis, feel free de aportar todo lo que tú quieras aportar con tu experiencia. Primero que nada, la pregunta que siempre tienen todos los compradores en el mercado, los intereses. Más o menos en qué rango están ahora, ¿qué piensas tú que sería el futuro de esos intereses? ¿Suben, bajan, se mantienen? Es una pregunta, como lo acabas de decir, que la contesto y la trato de buscar información para tratar de dar una respuesta más educada y más estable para que todo el mundo la entienda. Venimos por llamar el periodo del 2020 hasta ahora, la pandemia, acto natural que nadie se lo esperaba, y creó un mercado, por decirlo, ficticio. No solo para ustedes como agentes de bienes raíces, sino para nosotros como prestamistas. Nunca me hubiera imaginado que yo iba a estar haciendo préstamos. Bueno, más que ficticio, yo creo que inflado, ¿no? Sí, es demasiado inflado. Lo digo ficticio en la parte de las tasas de interés. Okay. Porque nadie se pensaba que estadísticamente las tasas iban a bajar por debajo del 3%, por debajo del 2.5%. O sea, una tasa de 30 años fijo por 2.25, 2.375. Eso nadie se lo imaginaba. No, y creo que fue un récord que eso no había existido en 50 años. Y ya veníamos, correcto. Ya veníamos de un récord de 50 años y se hace un bajón todavía aún más por esa estadística. Correcto. Luego, las tasas de intereses se tratan de estabilizar, pero la pandemia no ayudaba, el mercado, la economía, cambio de presidente. O sea, había demasiados factores que están influyendo en nuestro mercado, no lo que hacemos al día a día. En el 2021 sigue la parte en donde el mercado, en la parte de ustedes como vendedores o agentes de bienes raíces, hay mucha demanda que se vino creciendo por la baja de las tasas de interés en el 2020. No había y no hay suficiente propiedades, no hay propiedades a la venta y hay mucha demanda. Correcto. Las tasas de intereses hasta diciembre aproximadamente del 2021 llegan a un tope a 3.5. Ese era como por decir el rango. Y luego inmediatamente al principio de año del 2022, si yo estaba hablando contigo a fin de año en el 2021, estamos hablando del 3.5, enero 4, febrero 4.5, finales de febrero 5. Y llegamos a un momento que llegamos no casi al 7, pero estábamos oscilando entre el 6 al 6.5. Okay. ¿Qué pasa? Aparte de eso, tenemos la economía en general del país. Estamos en un momento en donde la inflación es lo más alto que ha estado, récord también. Se habla mucho y se escucha mucho de la recesión. Y aparte de eso, el Fed sigue reuniéndose en cada 3 meses para ver qué hacen con la tasa de interés, que es la tasa de interés que va a afectar a lo que llaman short term financing, que estamos hablando de tarjetas de crédito, carro, financiamiento de corto plazo. Exacto. Y muchas personas creen que al oír esa tasa subió, esa tasa bajó, que afecta directamente a nuestras tasas de interés, y eso no es correcto. Correcto. Sí la afecta. El problema es de que no se sabe si la va a afectar positivo o negativo. La última vez que se reunieron, que fue hace creo que aproximadamente 2 semanas, subieron 0.75. Habían dicho que iban a subir 0.25 primero, luego 0.5 cada vez que se iban a reunir, y el último incremento fue de 0.75. Y de hecho la tasa hipotecaria bajó, ¿no? Correcto, entonces eso fue un miércoles. No tiene sentido. Exacto, no hay correlación. Ellos se reúnen el miércoles, dan la noticia, nuestras tasas no había ninguna variable. Nosotros como prestamistas lo que siempre estamos viendo es el movimiento del bond de los 10 años. Y lo decimos, basis points, ¿ok? Si hay... se está vendiendo en 101.25
¿ok? Y luego a mediado del día, ese 101.25 ahora es 101, quiere decir que bajó 25 puntos. Cuando el bono baja, las tasas de interés suelen a subir. Entonces esa sí es la correlación que siempre nosotros como prestamistas estamos viendo. Entonces prácticamente lo que hay que estar más pendiente es de si sube el index del bond, bajan los intereses. Bajan los intereses. Si bajan el index del bond money, suben los intereses. Correcto. No estar muy pendiente de que si la Reserva Federal no, la Reserva, toma esta decisión. exacto, la Sí, Reserva Federal no. Hay que estar pendiente de cuándo se reúnen y hablar con el asesor para nosotros, viendo otros factores, ver qué es lo que pensamos que va a ser obvio. Nosotros vamos a darle por decir, un estudio a lo que ha pasado en las últimas semanas, 10 días. Lo que pasó hace 2 semanas tenía indicación de que iban a ayudar a las tasas un poco. Okay. Si yo hablé con alguien y la tasa estaba al 6.25, para ese mismo viernes, del miércoles que se reunieron, estamos hablando del 5.625. Eso fue un cambio bastante drástico. Claro. Al fin de semana, el lunes, se estabilizaron, quedaron como el viernes. Ya el martes y el miércoles ya estaban subiendo otra vez. Okay. No volvieron al 6.25, estaban más oscilando al 5.875, al 6. Ahorita en este momento estamos entre el 5.75 y el 6.25. Okay. Una de las cosas que ha cambiado mucho es que los mayores inversionistas que compran los préstamos hipotecarios para casa, las notas hipotecarias. estamos hablando de Fannie Mae y de Freddie Mac. Ellos han cambiado mucho los factores y los variables que utilizan para darle una tasa de interés a un cliente. ¿Qué quiere decir con eso? Que si yo, por ejemplo, a Damelis le digo, mira, tu tasa de interés basada en tu crédito es el 6.25. Y yo hablé contigo hace rato y es el 5.75. Relativamente profiles parecidos, pero el crédito tuyo está en 700 y el tuyo está en 699. Ese bracket que hay, que son cada 20 puntos, 620, 640, 660, etc. Fannie y Freddie cada vez le están dando más valor a esas variables que se utilizan para dar una tasa de interés. Mejor. Pero por eso es que siempre tenemos que tratar de hablar con el cliente con anticipación de cuando van a comprar. Obvio, no se puede hacer siempre, para tratar de ayudarlos y llevarlos al potencial más grande que tengan, para que tengan el crédito más alto, para que puedan obtener la tasa más baja posible para el profile de ellos. ¿Cuál piensas tú que un comprador, ya sea por primera vez o su segunda o tercera casa, en tus 20 años de experiencia, qué piensas tú que el comprador cree que necesita para tener un buen interés? Mira, estoy hablando de la mentalidad del comprador, que piensan ellos que bueno, yo debo obtener un buen interés porque soy tal, o tengo tanto, o tengo esto. Hay mucha confusión de que el cliente cree que por ser comprador por primera vez va a tener una tasa diferente. El comprador cree que porque está comprando por primera vez el préstamo que va a obtener es FHA. Y eso no es cierto. FHA lo puede tener cualquier persona. Lo que es difícil de obtener es un segundo FHA cuando ya tienes uno. ¿Okay? Se pueden tener 2, pero tienes que calificar para el segundo. Y hay guías y reglas para calificar para ese préstamo. Ya obvio, eso ya sería otro tópico. Pero cualquier persona puede tener un préstamo FHA. No hay tasas que benefician más a los compradores por primera vez. Siempre van a ser usualmente las mismas variables. Crédito, cuánto van a poner de down payment, de cuota inicial, hasta el mismo monto del préstamo va a tener un poco de influencia de cuánto va a ser esa tasa de interés. Hay prestamistas, lenders, investors que dicen, bueno, nuestro sweet spot es préstamos de 250,000, 300,000 para arriba. Esa tasa puede ser que tenga un beneficio de un octavo o un cuarto mejor que alguien que está haciendo un préstamo por 100,000. Claro. Eso sería lo que el cliente, lo único que ellos tienen control podría ser es del crédito y de lo que van a aportar para la cuota inicial. Entiendo. Damelis, ¿tú has estado en alguna situación, o me imagino que sí has estado en una situación donde el comprador tenía una creencia sobre cómo obtener un financiamiento y
No, definitivamente sí. Hay muchas personas que llegan a mí y me dicen, yo quiero comprar una casa, pero yo quiero comprar una casa porque soy primer comprador. Y ellos piensan que por ser primer comprador hay que dárselo todo gratis. Ellos piensan que no tienen que pagar nada. Entonces, yo quiero que le expliques a las personas qué es lo que es ser primer comprador. Primer comprador es alguien que nunca ha tenido casa y alguien que no ha tenido casa por los últimos 3 años. Esas son las dos cosas que ven las entidades que ofrecen préstamos para compradores por primera vez. También la gran diferencia es de que los préstamos que se utilizan van a ser siempre FHA, convencional o jumbo. Jumbo es un préstamo que pasa el límite de convencional, que en este momento es $647,200. Cualquier préstamo por encima, así sea por $1, es jumbo. Ya eso no lo compra Freddie Mac o Fannie Mae y es diferente. ¿El mismo límite para FHA? Esto es diferente. El límite de FHA es dependiendo del condado. Lo que es Tampa, Hillsborough. Hillsborough, Pinellas, Hernando County, todos son diferentes. Hay muchos alrededor de nosotros porque por la localización geográfica que van a ser parecidos. El de FHA ahorita en este momento está en 300 y algo, no me sé el número exacto. Está más alto. Puede ser que esté en el 400 y algo, pero es diferente, no es 647,200. ¿Qué pasa? Vamos a quedarnos con FHA convencional. Luego, los Down Payment Assistance, la asistencia que se le puede dar y buscar a un comprador por primera vez, es un programa aparte. Entonces, se combina con convencional o FHA. Exacto. No es un préstamo específico para alguien que esté comprando por primera vez. Esa es una confusión muy grande. Muy grande, sí. Eso todo el mundo me llega y me dice, no, yo soy primer comprador y lo quiero todo gratis. 0 down payment, 0 todo. Yo me quedo así, yo digo... Van hasta los gastos de cierre. Exacto, los gastos de cierre, exacto. No, porque mi primo, porque mi sobrino, porque siempre hay alguien que lo hizo y ellos quieren hacer lo mismo. Entonces dicen, no, yo quiero primer comprador. Entonces hay mucha confusión con eso, muchísima confusión. Sí. Y ese programa usualmente tiene un catch, ¿no? Y tienen bastantes reglas. Y no solo eso, sino que hay muchos. Que lo que tú estás diciendo es completamente correcto. Tienes un cliente, ¿y cuándo compró tu primo? No, mi primo compró hace 6 años. Hay programas, hace unos 15 años, yo personalmente hacía muchísimos Down Payment Assistance. Hacía uno que se llamaba WIN Program, que estaba en St. Pete. Estaban uno en Largo, que daban 25,000 cantidades. ¿Qué pasa? Yo no voy a decir imposible porque a lo mejor alguien lo hace, pero es bastante difícil que un prestamista tenga no solo conocimiento, sino el poder hacer todos los préstamos de Down Payment Assistance que están disponibles. Muy a menudo. No solo que cambian, son muchos. El condado de Hillsborough tiene el del condado, el de la ciudad, van por ciudad, van por estado, el Florida Bond, que es no por decir el más popular, pero el más conocido, el que tiene más programas, y uno de ellos es el Hometown Heroes, que da hasta $25,000, pero tienes que tener cierta licenciatura en el medical field, profesores. Los intereses varían en eso también. Los intereses en esos programas van a ser usualmente, en general, son los mismos intereses para todo el mundo, no importa el crédito. Okay. Obvio, van a tener su regla que diga que el crédito mínimo es de tanto, 640, 650, pero así tengas el crédito más alto no te va a beneficiar. Yeah. Eso es una ventaja, yo creo que también lo hacen es para tener un campo de trabajo que sea estable y el mismo para todos los prestamistas, porque estamos ayudando y utilizando el mismo programa. Así que si tú trabajas para un banco y otro banco, es la misma tasa de interés, los mismos costos, siempre es lo mismo. ¿El Heroes Program entonces es para qué tipo de...? Son más de 50 profesiones. Oh, wow. O sea, ¿cuáles son las más...? Enfermeros, doctores, optometristas, escenógrafos, teachers, hasta los teachers assistants, bomberos, todos los veteranos, cualquier persona que sea veterano. Ese es el más general. Okay. Puede ser veterano y califica. Ok. Interesante. Y hasta ahora son hasta $25,000. Para el down payment. Se puede hacer una combinación entre down payment y gasto de cierre.
El cap del ingreso es bastante alto en comparación a todos los demás. Está por 100,000 y algo, por debajo de 110,000, por lo menos en Pinellas y en Hillsborough. Individuo. Por las personas que van a aplicar. Muchos programas calculan el ingreso basado en las personas que viven en la casa y eso puede afectar. Lo llaman household income. Tú tienes, por decir, papá y mamá, 2 hijos por encima de 18 años y trabajan. Así ellos 2 no estén en el préstamo, el ingreso se tiene que calcular. Okay. El Down Payment Assistance, esto es lo que yo usualmente le digo al cliente. Hablo con 20 personas que estén interesados en Down Payment Assistance. De esos 20, usualmente 10 no califican porque hace mucho dinero. De esos 10, 5 no quieren utilizar el programa porque califican por menos de lo que calificarían para un préstamo FHA. Esa es otra cosa también, que no califican el precio de la casa. Cantidades de guidelines y de los 5 que quedan, usualmente es uno. O sea que no por decir de que los Down Payment Assistance son malos programas, no, son muy buenos programas, pero el porcentaje de las personas que en realidad califican es poco. Sí, y esa es otra cosa que mucha gente no sabe, que esos préstamos con la asistencia para la inicial, el límite de aprobación es más bajo a que si van con un programa de FHA. Ejemplo, FHA te aprobó hasta 300 o hasta 250. Si te vas con uno del Down Payment Assistance, te va a aprobar hasta 200, 220, 230. O sea, va a haber siempre una diferencia. Y porque lo único, los guidelines, las leyes son las mismas. Lo único que cambia es que algunos van a tener un cap en el Debt to Income Ratio, que es la relación entre el ingreso bruto y las deudas del cliente. FHA usualmente llega hasta 55, los programas con Down Payment Assistance usualmente llegan solo hasta 50. ¿Y estos programas de Down Payment Assistance, cuánto se tardan en ser aprobados? Usualmente 45 días. Okay. ¿Hay algo que, y aquí la pregunta va para los dos, una vez que el proceso empieza con el financiamiento en una propiedad específica, hay algo en común por la cual aquellas transacciones que o se caen o se retrasan, hay un denominador común o algo más común que pase por parte del comprador que haga que o la transacción se caiga o se retrase? Yo, en lo personal, lo que yo veo es a la hora de la inversión o a la hora de la tasación. Ahí es donde esas son las dos que te hace o que avance la transacción o que se caiga la transacción. Okay. Porque muchos de estos programas exigen que esté como, por ejemplo, el 4-point tiene que estar bien, tú sabes, el techo, la electricidad. Entonces, ahí es donde tiembla el contrato. Es verdad. Sí, por eso, cuando no hay problema en el financiamiento, esas son las dos cosas que más paran o cancelan una transacción. Ahora, en nuestro lado de la transacción, obvio que hay muchas cosas que el cliente no debería hacer y debería hacer. Do's and don't. Siempre tienen que tratar de mantener, cuando mandan los documentos, mira, yo tengo X cantidad en el banco y si esa es la cantidad que estamos utilizando, tratar de mantener esa cantidad o más. Porque muchas veces el programa, el cliente recibe una aprobación basado en ese monto. Vamos a decir que tenga 40,000 en el banco, por decirte un ejemplo, pero se necesitan 32. Entonces puede que el cliente, si no se le explica, que utilicen, o de los 8,000 que le quedan, utilicen 3,000, 4,000, empiezan a comprar muebles, lo que sea, pero a lo mejor esa aprobación estaba con una condición de que tenían que tener 2 meses de reserva. Yeah. Entonces, si el pago de la casa es $2,000, 2 meses de reserva serían 4,000. Entonces, cuando nosotros, hay algo de que cuando yo tengo el cliente en mi sistema, el file, ¿ok? Y nosotros constantemente tenemos que pasar ese file y lo tenemos que estar updating basado en la información que obtenemos. Si el cliente me dijo, yo trabajo 40 horas a la semana y gano tanto, pero cuando yo recibo las coletillas del cheque, los pay stubs, y dice que en realidad el average es 38, ahí hay que cambiarlo. Claro. Para que el ingreso esté actual. Exacto. Y cada vez de que hay un cambio, bien sea de lo que es el dinero disponible y del ingreso,
hay que volver a pasar el file por lo que se llama el Underwriting System, que Claro. es DU, Desktop Underwriting para Fannie Mae, y LP, Loan Prospector para Freddie Mac. Y literalmente el 1003 es la aplicación, es lo que nosotros llamamos nuestra aplicación. Esa información tiene que estar perfecta, lo que diga ahí, lo tenemos que tener en documento. El underwriter usualmente va a ser el último que va a hacer ese paso cuando nos van a dar el clear to close, que quiere decir están listos para cerrar. Ya todas las condiciones fueron Liberada. liberadas, Liberadas. ya estamos listos, de aquí va para el departamento de cierre y para la compañía de título. Toda esa información hay que dejarle saber al cliente siempre desde un principio. Claro. Yo personalmente, Comunicación, exacto. comunicación es lo más importante para mí de nuestro negocio. Es lo más importante Exactamente. entre nosotros y el cliente. Si no hay comunicación, Se pierde. pueden pasar Por muchas muchísimas cosas. En lo personal, y lo he aprendido en este tiempo, es eso. Esta comunicación con el lender es la clave para el éxito. Y con el cliente. Muy importante que los documentos los entregue a la fecha que se lo pide el lender, porque eso también puede atrasar un cierre. ¿Verdad que sí? Correcto. Y yo por tener experiencia y por estar haciéndolo por tanto tiempo, yo honestamente, así el cliente vaya a empezar a buscar semanas o meses después, yo empiezo a pedir documentos desde un principio. Claro. ¿Por qué? Yo no quiero perder mi tiempo, yo no quiero perder el tiempo del cliente y yo no quiero perder el tiempo de ustedes. El cliente me puede decir, mira, yo hago tanto. No te imaginas las cantidades de cosas que yo he recibido que ni siquiera es lo más cerca de lo que me dijeron. Sí, y eso iba a ser otra pregunta. ¿Por qué muchas personas no en realidad revelan ya sea sus ingresos? ¿Es porque no saben o porque...? Yo creo que honestamente es una combinación de varias cosas, pero muchas veces el cliente no sabe. De verdad no saben. Y es, ¿cuánto ganas la hora? Como 15. Y a veces es 18. A veces es 12.50. Y yo creo que nosotros estamos acostumbrados, y más el prestamista, porque vemos esos documentos constantemente, de que nosotros sabemos exactamente cuánto ganamos, cuánto tenemos en las cuentas. O sea, son detalles de que a lo mejor son no irrelevantes para otras personas, pero no tan importantes o no que lo ven tan seguido. Pero eso es de que ver esos documentos y los taxes es lo más importante. Claro. Los desastres, es que no hay otra palabra, que yo he visto en los taxes de clientes, eso es otro mundo. De utilizar personas de que tomaron un curso y hacen taxes, y no es que están haciendo, no lo hagan malo, sino de que no le hagan lo necesario al cliente y creen que le están dando un beneficio porque van a recibir más dinero de vuelta, pero a la final hay clientes que creen que están haciendo lo que deben hacer. Sí. Me mandan a mí la información, W2, le quitan los taxes, le quitan los taxes del Estado y lo que le tiene Medicare, todo lo que le tiene que quitar del cheque, y luego lo ponen en papel como si fueran empleados por su cuenta. Y cantidades de deducciones, y ahora mi ingreso se fue por menos de la mitad. Wow. O sea, hay muchísimas cosas. También otra cosa que me llega muchísimo, que la gente también está como muy perdida, es la diferencia entre una precualificación a una preaprobación. Es una palabra que literalmente el prestamista, los bancos lo pueden cambiar cuando están mandando la carta. Yo creo que ahí es cuando vale mucho la relación entre el agente de bienes raíces y el prestamista. Una carta de precalificación es: Ángel, le mando el email con las instrucciones de cómo llenar la aplicación, llenas la aplicación. Al tú dar el último paso, a mí me llega un email inmediatamente. Si no eres self-employed, si no trabajas por tu cuenta, yo veo el file, reviso crédito y te llamo y reviso toda la información y verifico de que no haya habido un error, estar seguro de que los números redondos usualmente son como una... Estimados. Sí, y esos son los que yo usualmente pregunto. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo aquí? 2 años.
Entonces se mudaron en agosto del 2020. O no, nos mudamos a finales del 2020. Bueno, entonces eso no son 2 años, eso es un año y tanto. Tenemos que tener 2 años de historia de vivienda. Y todos esos detalles. El ingreso, dice 5,000. Entonces sus sueldos son 60,000 al año. Bueno, no, yo gano es 40,000 y lo demás en comisión. Ahí entonces uno empieza a descifrar el profile del cliente basado en lo que va viendo en esa aplicación. Si esas preguntas no se hacen, y lo que llamamos es cuando alguien llama usualmente a prestamistas o lenders online, o lo que nosotros llamamos order takers, cuando vas a tomar Sí. órdenes como si estuvieras llamando a un restaurante chino. Y la información es así, y la van poniendo, ok, ya estoy precalificado, 10 Sí. minutos. Ya Sí, sí. una precalificación es prácticamente lo que pone la persona, ya sea online o por escrito, sin haberse 100% verificado de si es verdad o no que lo que pusieron ahí es Correcto. verídico. Entonces hay una diferencia entre, tú puedes tener una precalificación de alguien que solo llenó una aplicación y le mandaron un papel, o puedes tener una precalificación que yo te mandé y te diga, mira, ya yo hablé con este cliente, ya este cliente no solo me verificó la información, pero me mandó documentos donde yo me cercioré de que esa información está correcta. Exacto. Toda documentación de apoyo para Exacto. que confirme todo. Ahí todavía sigue siendo una precalificación. Claro. Pero yo personalmente ya yo revisé el file, yo sé que va a cerrar. Ya yo lo hice el underwriting, ya yo sé que va a cerrar. Ok. Pero solamente te puedo dar un precalification. Ok. Un pre-approval, Una preaprobación. Una exacto, pero la preaprobación, lo técnico, no puedo pensar en la palabra. El significado técnico Ajá. es de que para poder tú darle una preaprobación a un cliente, ese file tiene que ser revisado por un underwriter. Claro. El underwriter tiene el poder de Exacto, dar esa ya el cliente preaprobación. te dio la Ya. información, te dio los documentos y eso se lo envías al underwriter y él lo tiene que verificar, darle su visto bueno, si está bueno, está listo, todo está bien, todo está confirmado y ahí ya pasa de precalificación a preaprobación. Entonces, el entre los dos, entre la precalificación y la preaprobación, vuelvo a decir, ahí está la comunicación y la relación entre la gente de bienes raíces y el prestamista. Tú me mandas a mí un cliente, yo te mando una precalificación y tú sabes que va a cerrar. Claro. Porque ya yo vi todo, ya yo vi todos los documentos. Simplemente estaría sujeta a la propiedad en sí Exacto. que se vaya a financiar. Y cayó en el tema de la propiedad. El lender, ya sea un préstamo convencional o FHA, el lender sí se tiene que fijar de ciertas cosas de la propiedad en sí. Sí, antes de que toque ese punto, en la preaprobación Ujú. también hay un programa que es el más popular. Y ahorita en mi pipeline tengo, creo que son 47 clientes. Ujú. De esos 47, más de 20 no tienen propiedad. Pero de esos clientes están en lo que llamamos TBD, to be determined. No Ujú. tienen propiedad. Cada uno de esos 20 y tantos de clientes ya fueron para underwriting. Ok. Ya yo tengo todos los documentos. Es la mejor manera en todos los mercados de tener un cliente preaprobado para que ustedes, cuando vayan a poner una oferta, Ya está no listo. solo, yo le digo siempre al realtor, si pueden, cuando manden la oferta, que la mandan, ¿sabes? La oferta del contrato y mi carta, que me copien. Y luego de que me copien, yo mando un email de vuelta, le digo, Adamelis tiene el buyer y tú tienes el listing. Yo mando un email de vuelta y te digo, Ángel, para que sepas, esta preaprobación, este cliente ya fue para underwriting. Ya el ingreso, check. Todo verificado. Todo está. Está Lo listo. único que se necesita es lo que llamamos property conditions. Título y la evaluación. Ok. Ustedes como agentes de bienes raíces, yo creo que no siempre leen detalladamente esa preaprobación, precalificación. Yo creo que ese email es mucho más avanzado de que solo que la carta diga preaprobación. Correcto, correcto. Exacto. De vuelta a la otra pregunta. Ujú. Años atrás, cuando yo empecé en el 2001, le temían a FHA. FHA era, yo hacía 10 préstamos y eran 9 comisionados y 1 FHA. Pero todavía siguen. Pero eso no debería ser. Y eso es lo Todavía. que Y voy a no sé explicar. por qué le tienen tanto es miedo. por no tener conocimiento.
FH antes tenía muchas reglas cuando era la parte del appraisal. Los appraisals eran muy picky. Todavía está la regla del 90-day flip rule. Sí, ahí son un par de reglas. El 90 day, de 1 a 90 días, si es más del 20%. Del 91 día al 180, si esa casa la están vendiendo por más de 100% de la que compraron, se necesitan 2 appraisals. Y después de 180 días, ya. FHA tenía muchas reglas. La única que ha quedado, que usualmente pasa, es peeling paint. Pintura. Ay, no me hagas acordarme de eso. Sí, que tuve una experiencia de esa. Esa es una de que. Y yo creo que es por el lead-based painting. Claro. Que es por los tóxicos. Pero no que importa había. si la Sí, casa los sea tóxicos. del 2000, si tiene peeling paint. Eso no pasa. Es más, si ustedes, la gente viene a dice, si cuando vean la casa, cuando tengan el listing, Es que a mí me díganle al pasó. vendedor Es que a mí la me pasó. arregle. A mí, yo tuve que ir a la casa y ayudar a quitar Pintar. todo eso Y para que pintar. y pintar porque no pasaba, pasa, no me no pasaba. pasa. Yo dije, Dios mío, se me cae el cierre. Entonces, todo eso es muy importante. Por Ay. eso ahora cada vez que voy a una casa, yo miro la pintura por fuera. Y la miro y yo le digo, si soy listing, le digo al dueño, señor, arregle esto, píntela bonito, porque si no, no pasa. Wow. Así, sí me quedé Interesante. traumatizada con eso. Pero han cambiado mucho. FHA está muy cerca de convencional. 2 palabras que siempre tienen que estar como que en la mente cuando están viendo la casa y saben que bien sea para convencional y FHA es salud e higiene. Salud, higiene y seguridad. Una piscina que esté negra. Eso es seguridad. Eso es un safety. Seguridad y health. Si no ven el fondo, eso no va a pasar. Eso hay que limpiarlo. No importa si es convencional. No importa. Pozo séptico. Cambian las reglas. En FHA no es necesario ni convencional que haya que hacer un test del agua, porque ahorita tengo un cliente que No, está pero haciendo... no de pozo de agua, pozo séptico, septic tank. Eso de verdad, honestamente, en Pinellas County, que es donde yo hago la mayoría No de mis hay. préstamos, no hay muchos. Ok. Y no te voy a decir, te tendría que decir cuál es la respuesta porque no me la sé. Ya. Um, Pero tú estás hablando de Safety. well. Exacto, well. Safety and health es lo que siempre tiene que estar viendo por la propiedad. Y vamos hablando de una ventana rota. Eso es safety. Eso no está seguro. Eso hay que arreglarlo. Convencional, FHA. Convencional, por ejemplo, algo que pasa pero no pasa mucho. Una casa con 2 baños, 3 cuartos. Tuve uno hace un par de meses uno de los baños lo estaban remodelando. El préstamo era convencional, tiene un baño en la casa, está funcionando, todo en el baño existente que estaban arreglando, todo estaba con tapa, la plomería, la electricidad, o sea, no había nada de que si cable suelto, pasó sin ningún problema. Eso no hubiera pasado en FHA Ok. convencional. Ok. VA es la inspección de las termitas Ujú. y que venga limpia. Y esa palabra se la decimos al cliente 10,000 veces, limpia. No vayan a hacer la inspección y me manden algo donde diga que hay termitas o que hay daño. Tiene que estar limpia. Había una regla en donde el cliente no podía pagar por el termite inspection y no podía pagar por los repairs. Lo acaban El de termite cambiar. inspection no lo paga el seller. Lo acaban de cambiar. Ah, sí. Sí. Ok. Ya lo puede pagar el Buyer. el buyer. comprador y Ok. hasta pueden ayudar al arreglo necesario para que pase inspección. El comprador. El comprador. Ok. En Qué el interesante. termite. Y VA y FHA y a veces hasta el mismo convencional, cuando tienes madera podrida puede ser Ujú. un problema. Si es, sabes, en la parte de abajo de la puerta, cosas insignificantes y todo también va a pasar mucho es dependiente del tasador. Hay tasadores que le toman foto a todo lo que se pueden encontrar y pasa de que cuando tú tienes una casa que tiene muchos problemas, es como que incita a ese tasador a que tengo que divulgar todo. Cuando estás hablando de una casa que está muy bien y tiene detalles, todo Entonces, va a depender porque- mucho del tasador. Porque cuando el tasador, el appraiser, va a la casa, toma fotos, esas fotos van al lender, al underwriter, el underwriter ve Correcto, las fotos. sí. Si el underwriter ve una foto y dice, esto no, Sí. lo Y no lo solo eso, sino que a veces el valor de la propiedad llega subject to.
que quiere decir de Exacto. que estamos Con hablando si llegó en reparaciones. 400,000, pero tienen que arreglar tanto, lo ponen usualmente en la segunda, tercera página y luego ponen la foto usualmente de que tiene que ser arreglado. Sí, pues la razón que te pregunto es porque, especialmente cuando uno trabaja con sellers, bueno, pero el préstamo es convencional, no creo que se pongan tan exigentes con la propiedad, pero sí puede pasar. Sí, puede pasar. Y el techo. Háblame del techo. Cuando es del techo, porque veo que la gente dice, no es convencional, el techo pasa. ¿Cuál es la diferencia si es FHA o convencional? ¿El techo pasa o no pasa? Me han dicho muchos, no, el techo pasa. Es convencional. Sí, lo que pasa es lo siguiente, ahí hay una combinación de dos cosas. El 4-point inspection y el avalúo de la casa. El appraiser, el tasador, va a llegar a la casa y va a ver el techo. Al ver el techo, si es un techo de shingles y hay shingles que le va a tomar foto. Si entran a la casa y ven una gotera que ya no está goteando, pero se ve la mancha, le van a tomar una foto. Eso es un red flag. Cuando pongan esa foto, automáticamente, préstamo que sea, el underwriter va a pedir un roof inspection. Si el techo se ve bien, el appraiser no se va a montar en el techo, lo ve bien, ve el techo adentro y no ve ninguna mancha, no ve ninguna gotera, ahí no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Si en el 4-point inspection el inspector dice, no creo que esta casa que este techo tenga más de 2 años de vida, entonces ahí es cuando empieza el comprador, el realtor del comprador, obvio, hay preocupación y puede que empiece una negociación, pero eso usualmente no tiene nada que ver con el préstamo, al menos de que en el avalúo de la casa había un red flag de algo con el techo. Pero sí se puede, la gente puede cancelar y se puede caer la transacción. José. Porque al ver Está ese sujeto tipo a de financiamiento. problema, no llegan a un acuerdo, entonces sí se puede Pero caer. ahí no sería sujeto a financiamiento, sería sujeto a la inspección. Que lo hagas en el periodo de inspección cuando el cliente se pueda salir, Claro. pero es por la inspección, no por esa parte no va a ser por el préstamo. por el préstamo. Ok. No sé, ¿qué otra pregunta tienes, Amelis? Sí, la pregunta del siglo. La diferencia entre FHA y convencional. Que se la explique también. Ok. Cuando se pone un cliente y se le explican los dos préstamos, vamos a suponer un cliente que califique para los dos préstamos, ¿ok? Uno al lado del otro. Si tienen el mismo crédito, ¿ok? Si tienen un crédito, vamos a decirlo, por encima de 700. Y el debt to income ratio está por debajo del 50%. En realidad, si los ves uno al lado del otro, mientras más pasa el tiempo, el convencional usualmente va a ser más beneficio para el cliente. ¿Por qué? FHA tiene pago de principal e interés, pago de los taxes de la propiedad, el seguro de la propiedad y tiene el Private Mortgage Insurance. Ese Private Mortgage Insurance en un préstamo FHA, que alguien ponga menos del 11%, se va a quedar en el préstamo por los 30 años. FHA hace aproximadamente 10 años o más cambiaron la regla y la cambiaron para que se quede el mortgage insurance por la vida del 30 préstamo. años. O si ponen 11%, que es un número bien no relacionado con nada, pero que escogieron 11%, se queda solamente con el 11% y obvio, tiene que tener el porcentaje de que tengan 20% de capital de equity en la casa. Y aparte de eso, FHA tiene lo que llaman el upfront fee, que es el 1.75 del valor del préstamo. La manera más fácil de explicarla es si tienes una casa que vale $100,000, una propiedad que vale $100,000. Préstamo FHA, minimum down payment son 3.5%. La mayoría de los clientes creen que van a llegar y financiar 96,500. Eso no es lo que van a financiar. Van a financiar 96,500 más el 1.75. De 100,000. De 100,000. De 100,000. No, de los 96,500 de lo que financias, que viene siendo 98,000 y algo. Ese 1.75, que es un upfront fee, eso no existe en convencional. Entonces ya tenemos dos ventajas en convencional. No está ese upfront fee y
el mortgage insurance se queda por la vida del préstamo, por los 30 años. Sí, en pocas palabras, el FHA le va a costar más dinero, tanto en el momento de agarrar el financiamiento y durante el periodo que tienen el préstamo por el seguro del préstamo hipotecario que se le pega a esa hipoteca, mientras en el convencional no tienen ese costo adicional al momento del cierre, la cual va a ser menos dinero del bolsillo y pueden quitar. Ese monto siempre se financia. El 1.75 siempre se financia. Tengo en el FHA. En el FHA. Okay. Nunca he tenido un cliente que lo pague upfront. Okay. Puedes pagarlo, pero eso no existe. Ya, ok. Y en el convencional, entonces, no existe ese fee adicional, no existe, y el seguro hipotecario se puede eliminar una vez que ya hayan tenido un equity de 20% o más. Correcto. En la propiedad. Ahora, en la parte de convencional, ya sabemos que en los programas FHA la inicial es 3.5%. En la parte convencional existen programas donde con un convencional se puede adquirir con un 3%, 5%. El mínimo es 3%. Lo que más se escucha en la industria es el 5%. El préstamo de 3% es un préstamo de que si el cliente no tiene un muy buen crédito, pasa a ser bien caro, porque la tasa de interés es más cara exacto. Y el seguro hipotecario es más caro. Por eso es que no se escucha mucho ese programa. Es un programa que por decirlo popular, cuando alguien está comprando un condominio y quiere poner lo más mínimo. Porque FHA y condominio no son amigos. Yo te puedo decir que en mi carrera he hecho menos de 3 préstamos FHA. Para un condominio. Para un condominio, sí. Y me acuerdo de 2, perfecto. Y fue hace más de 15 años. Okay. Te voy a decir un ejemplo que tengo ahorita en este momento. Tengo un cliente en donde, en mi opinión y en los números, se beneficiaban por un préstamo FHA. El crédito es de 672 y la tasa de interés, el pago le iba a salir mucho más económico que convencional. Podían poner entre el 5 y el 10%. Estábamos hablando de una diferencia de tasa de entre el 5 y un octavo a comparación al 6,5. Una diferencia grandísima. Pero no se puede negociar. El vendedor no quería, sino convencional. Y no solo por el hecho de que era FHA, sino que ya habían tenido una mala experiencia con otro comprador y trataron de hacer el mismo cambio. En este caso, de verdad, hubiera sido un beneficio muy grande para el comprador que yo estoy ayudando, pero terminamos haciendo el préstamo convencional y bajaron la tasa un poco, pagaron un poco de puntos y la bloqueamos ayer en 5.875. Una de las cosas más importantes que no sé si lo tocamos o lo vamos a tocar, es de que el cliente se tiene que concentrar en el pago de la casa. Correcto. El cliente no se tiene que concentrar en la tasa de interés. La tasa de interés es una variable. Hay un dicho que ojalá yo lo hubiera inventado, que es muy bueno. Cásate con la casa y sal de citas con la tasa de interés. Cásate con la casa, porque la casa usualmente te vas a quedar con esa casa. La tasa de interés, yo he tenido clientes que le he hecho refinanciamiento en menos de 10 años 4 veces. O sea, te casas con la casa, pero nada más... Date. Marry the house, date. Porque la casa, the rate. la casa va a estar contigo, pero el interés tú puedes refinanciar y cambiarlo. Mira, hay tantas cantidades de razones por las cuales el cliente refinancia. Yo he tenido clientes que refinancian porque las tasas bajan, clientes porque refinanciaron porque la tasa estaba baja y ahora se les va el hijo a college y no tienen dinero, tienen que hacer un cash out refinance. No importa cuál es la tasa, necesitan el dinero. La gente se divorcia. Ahí esa es otra razón por la cual refinancian. La gente está por retirarse. Ya no necesito 30 años, me quedan 20. Vamos a refinanciar a 10, a 15. Claro. La tasa de interés es un variable importante, pero no es lo más importante. Tú pudiste haber agarrado en este momento una tasa del 3%, pero el año que viene sucedió un evento, divorcio, separación, necesitas college, cash out, college, y vas a refinanciar y vas a tener que salirte de esa tasa que tenías económica para poder resolver cualquier situación. Y una de las cosas que yo creo y eso se puede usar tanto hacia arriba como
Claro. abajo. Y quiero que los clientes que nos escuchen este podcast y esta conversación es que se acuerden de cuando han ido a comprar carros. Claro. No les interesa la tasa de interés. No, pero es el pago. Lo primero que le interesa es el pago, y es el pago, y es el pago, y llega, ¿sabes? El jueguito de los cuando compras un carro, hasta que te dicen, no, mira, ya te tengo el pago. Ni preguntan cuál es la tasa de interés, sino hasta que firmaron me dieron el 15%. Exacto. No, sí, tienes Eso es toda la verdad, razón. eso es verdad. Y con las credit card igual. Así es. Una última pregunta. Yo también tengo una última pregunta. Bueno, déjame hago yo la mía y después a Melis. ¿Sí se van a llegar a ver esos préstamos, los programas de 40 años? ¿Ya se están viendo? Ya hay varios. ¿Ya hay sí, varios? sí, Ah, de 40 mira. años. Sí. No lo sabíamos. Yo lo había escuchado los rumores, pero no sabía que ya estaban disponibles. ¿Tú los tienes disponibles? Tengo que dejarte saber cuáles son los programas que están dejando los 40 años. Ok. Pero hay varios. Ok, good to know. Ujú. Mencionaste comprar puntos. ¿Nos puedes explicar un poquito más de eso? Sí. Puntos es pagar costo adicional para bajar la tasa de interés. Un punto equivale a 1% del valor del préstamo. Si el préstamo son $200,000 y te cuesta bajar un punto para bajar el 0.25 de la tasa, vas a pagar $2,000 extra del costo de cierre, y eso se paga el día del cierre. Muchos clientes creen que, bueno, voy a bajar la tasa, tengo que pagar puntos, lo tienen que pagar desde un principio. No, eso se paga el día del cierre. Pagar puntos es algo en donde el cliente de verdad, una conversación que yo tengo ¿Lo con recomiendas o no? todos los clientes. Yo personalmente, Esta es mi recomendación. Dime tú si... Mi recomendación es, si tú estás 100% seguro que vas a estar en esa casa por lo menos 7 años, compra puntos. Pero por lo general la gente en 3, 5 años ya está vendiendo la casa. están haciendo Y ya entonces te hacen... Por eso esa pregunta del préstamo de 40 años, porque yo prefiero irme a un término de 40 años y bajar la mensualidad a comprar puntos, porque nadie ni siquiera en 30 años se queda 30 años. O sea, no importa si es 30 años o 40 años, igual te vas a salir de esa casa en 5 o 7 años. Exacto. O sea, no es que vas a vivir ahí los 40 años, pero vas a bajar tu mensualidad. Volvemos al tema de que cásate con la casa y olvídate del interés. Búscate el término que te sea más accesible mensual, vete a 40 años en vez de estar sacando $5,000 para bajar el interés, pienso yo. Sí, y yo creo que es muy personal. Por eso es que esa conversación yo la tengo al principio, cuando ya el cliente está en contrato, cuando ya firman disclosures, cuando ya estamos listos para bloquear la tasa. Lo que tú viste es cierto, lo de los 7 años, pero es más que todo se tiene que hacer el cálculo de cuánto tiempo te vas a tardar en recuperar el dinero que vas a gastar para pagar esa tasa. Y hay ejemplos de ejemplos. Tengo un muy buen amigo que acaba de estar en contrato el domingo, todo fue rapidísimo. Domingo, lunes en contrato, ya no se necesitó appraisal waiver, que eso deberíamos tocar el punto rápido. Y yo le pregunto, Zach, ¿cuánto tiempo va a estar en esa casa? De verdad, no creo que llegue a 5 años, 5 años. Y bajó la tasa de interés al 4.99. Pagó $7,000 y tantos para bajar esa tasa. Y se va a tardar, cuando hicimos el cálculo en comparación a la tasa que no tenía que pagar puntos, eran 47 meses. Era justo antes de 4 años. Okay. Pero él quería esa tasa. Okay. Y él tenía el dinero disponible para pagar ese costo al día del cierre. Obvio, cuando estamos hablando de compradores por primera vez, yo personalmente no lo recomiendo que paguen. La comunidad hispana es un poco diferente a la comunidad americana, en el sentido de que sí usualmente se quedan más tiempo en las casas. Pero yo creo que todo va a depender en el momento que estás comprando, la situación donde personalmente estás cuando estás comprando, la edad de tus hijos, el colegio. Hay gente que se muda solamente por el colegio, pero no quiere vivir ahí. O sea que son tantos variables que yo lo único que puedo hacer es explicarle la parte numeral, hacerle preguntas y darle como que hechos y conocimiento y factores de lo que deberían estar pensando para tomar esa decisión. Claro. Pero a la final, si están felices con el pago y pueden pagar el pago, ¿para qué pagar $5,000
para bajar el pago 100, 120 dólares, esos $5,000 pueden ser muchas cosas, muebles. Por eso, cantidad. yo prefiero extender. Yo prefiero años. poner ese dinero después de comprar la casa al principal. Sí, o vete con 40 Pero años. somos 3 personas y los 3 tenemos opiniones diferentes. Es que todo el mundo va a ser diferente. Bueno, rapidito, porque ya se nos está extendiendo aquí brevemente lo del appraisal waiver, que en español sería donde el banco no toma en cuenta el avalúo de la propiedad. Correcto. Eso pasa solamente en préstamos convencional. Ok. Usualmente en el 95% en préstamos para casa primaria. Ok. Y con un mínimo down payment de 10, pues creo que me ha salido uno el 10%, pero usualmente estamos hablando del 15, 20, 25, mucho más porcentaje de lo normal de cuota inicial. Cuando ya el cliente consiguió su propiedad, ya estamos en contrato y se pasa el file por el sistema que hablé anteriormente, DU o el B, Fannie o Freddie, el sistema nos otorga un avalúo. Y ellos no es que están diciendo que esa casa cuesta los $500,000. Lo que ellos están diciendo es de que basado en las ventas que se han hecho o de los préstamos que ellos han invertido en esa área, estadísticas, factores, están confortables de que no necesitan tener. O sea, es prácticamente un avalúo automatizado. A través de un 100%. algoritmo y ellos están confiando en ese avalúo automatizado. No tienen que mandar a alguien físicamente. Las fotos y eso, no, nada. Nada, cero. Ok, bien. Convencional, mínimo 10%. Usualmente más, pero he visto muy pocos con 10%. Entre 10, exacto, 15% en para adelante. Tiene que ser convencional y that's it. ¿Algún área específica? No importa el área. No. Ok, well, there you have it. Excelente. Bueno, Gustavo, Adamelis, muchas gracias por su tiempo, por la experiencia. Aquí podemos estar otra hora más atendiendo todas esas preguntas y todas esas inquietudes de la parte de financiamiento, que siempre es variante, siempre es cambiante. Siempre hay programas nuevos, especialmente yo tengo el presentimiento que van a salir muchos programas nuevos ahorita para compensar un poco la subida de los intereses, así que te tendremos nuevamente para que nos mantengas al día de toda esa información. Muchas gracias, un gusto tenerte, Adamelis, muchas gracias. Muchas gracias, un placer compartir también. Igual. Y aquí nos vemos la próxima vez. Gracias, amigos. Gracias. Saludos, nos vemos next time.